Café a la Turca Online y luego grabado en www.araciroxana.com.ar. Los horarios son tiranos al aire, muy tiranos, y nos juegan malas pasadas, pero el miércoles pasado no pudimos conversar con él, lo vamos a hacer hoy gustosamente. Se trata de Marcelo Ramal, precandidato a presidente por Política Obrera. Nació en Buenos Aires el 13 de octubre de 1954, es economista, profesor universitario, político, se desempeña como docente en las universidades nacionales de Buenos Aires y Quilmes, es columnista de Política Obrera en temas vinculados a la ciudad de Buenos Aires, ha publicado también sus opiniones en Página 12, Infobae, y es regularmente consultado por varios medios de comunicación de la capital, sobre todo sobre el presupuesto, la cuestión urbana y la sociedad en la ciudad. En 2007 fue candidato a jefe porteño, también fue primer candidato a legislador por el Partido Obrero. En las legislativas del 2013 resultó electo legislador de la ciudad de Buenos Aires, cargo que fue revalidado en las elecciones del 2015. Y durante la crisis interna del Partido Obrero, en 2019, fue de esos dirigentes partidarios que confrontaron posiciones con la mayoría del Comité Central y lo colocó esto como dirigente de la tendencia que fundó dentro del partido como resultado de esa crisis. En el mismo año fue expulsado del PO, formando posteriormente el partido Política Obrera, y tiene la intención de compulsar en las presidenciales próximas para conducir los destinos de la Argentina. Marcelo Ramal, un gusto saludarlo. Roxana Araci es mi nombre. Estamos en Café a la Turca y, bueno, queremos conocer cuáles van a ser las principales propuestas de gobierno de Política Obrera. Bueno, gracias Roxana por el espacio y saludar a todos sus oyentes en Bariloche. Lo que quiero decirle en primer lugar es que, bueno, efectivamente para hacer un planteo y llevar adelante una propuesta hay que hacer una caracterización de la Argentina. Sí. Esa caracterización, bueno, arranca por considerar que estamos ante una situación de empobrecimiento general. Solo para darle un dato, en la ciudad de Buenos Aires hoy hay 70.000 personas en la indigencia y más de 200.000 familias en la pobreza. Y le estoy hablando de la capital del país, ¿no es cierto?, del distrito de la mayor riqueza. Sí. Es casi un lugar común hoy decir que la persona que trabaja en blanco, una parte importante de ellos también están en la pobreza, es decir, no pueden obtener un sueldo que cubra la canasta básica de necesidad. Bueno, hemos llegado a esta situación después de una larga política de rescate de intereses capitalistas. E incluso bajo este mismo gobierno se ha llevado adelante una emisión de dinero y una contracción de deuda extraordinaria que ha beneficiado a las grandes corporaciones capitalistas. El resultado de ese desquicio financiero y monetario es una inflación galopante que reduce los salarios reales y las jubilaciones de toda la población trabajadora. Lo más grave de esto es que cuando se escuchan los planes para después de las elecciones de octubre, bueno, da la impresión que esa grave crisis monetaria y financiera quiere volver a ser trasladada, endosada a las espaldas del mundo del trabajo. Entonces, frente a esa situación y en el debate nacional que implica las elecciones, es necesaria una voz que reivindique el mundo del trabajo, es decir, que reclame un orden social que comience por respetar la condición del que crea la riqueza nacional, que es el trabajador. Con esa pretensión, Política Obrera va a las elecciones. Nuestra primera propuesta, nuestra primera iniciativa es que frente a esta crisis nacional
esto haríamos si fuéramos electos por el voto, convocar una asamblea constituyente que discuta el régimen político y social del país. Uh-huh. Hay una gravísima cuestión con la deuda pública, externa e interna, que constituye una verdadera extorsión sobre toda la política económica y la orientación social del país. Y luego es necesario inscribir como derecho inalienables el derecho al salario que cubra la canasta familiar. Lo mismo vale para las jubilaciones, bueno, y finalmente para la defensa de los recursos naturales del país, que en el afán de que actúen como garantía de esa deuda usuraria, bueno, están siendo y van a volver a ser depredados. Ramal, yo lo escucho atentamente, y así como yo seguramente nuestra audiencia, y usted dice todo lo que queremos escuchar, eso está claro, lo que la gente común, la gente de a pie, como nos dicen, queremos escuchar. Ahora, si eso es posible, ¿cuál es su opinión respecto al por qué movimientos nacionales y populares, no me refiero, por ejemplo, a la derecha macrista, del PRO, de Juntos por el Cambio y demás, donde han participado líderes de distintos movimientos más cercanos a las necesidades del pueblo, no lo han logrado, y además en estos últimos 4 años además nos han endeudado un poco más? ¿Cuál sería el impedimento para llevarlo a cabo, si es tan fácil como ustedes lo plantean, o no fácil, sino posible como ustedes lo plantean? Claro, no es fácil, uh-huh, en primer lugar. En segundo lugar, quienes no lo lograron tampoco se lo propusieron. Y esto es importante destacarlo porque en la historia de las sociedades, de las luchas que han vivido los pueblos y sus vicisitudes políticas, uno puede encontrarse con quien se ha propuesto algo y lo alcanzó parcialmente. Por ejemplo, la humanidad vivió grandes revoluciones sociales y políticas que lograron grandes transformaciones y también sufrieron grandes límites. En la Argentina, por lo menos en lo reciente, no tenemos nada de eso. Acá, en el año 2019, cuando el macrismo dejó el gobierno, bueno, asumió otro cuya primera reunión, antes de ser presidente, me refiero, luego de que Alberto Fernández fuera ungido como candidato por Cristina Kirchner, su primer acto fue reunirse con los acreedores internacionales y asegurarle que el gobierno, bueno, iba a armar un esquema para el cumplimiento de los pagos de deuda que estaban previstos. Uh-huh. La primera medida, la primera iniciativa legislativa del gobierno de Alberto Fernández, todavía con Martín Guzmán como ministro en diciembre del 2019, fue desenganchar a las jubilaciones de la inflación, uh-huh, a sabiendas de que se venía un periodo inflacionario. Era cuando Martín Guzmán decía que el régimen jubilatorio era inflacionario. Entonces, distingamos las cosas. Una cosa es proponerse algo y lograrlo parcialmente, incluso muy parcialmente. Otra cosa es explotar las ilusiones políticas del pueblo, diciéndose nacional y popular, para aplicar la política del Fondo Monetario. Es decir, distingamos la insuficiencia, la limitación de la impostura. ¿Me entiende? Sí, bueno, estamos hablando de esta etapa, ¿no? Posiblemente yo tenga otra visión completamente distinta en lo que fue la etapa de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Donde se canceló la deuda externa, donde nos alcanzaba no solamente para llegar a fin de mes, sino para ahorrar, donde jubilados y jubiladas tenían una remuneración acorde a las circunstancias, donde se hicieron obras públicas y demás. Pero sé que no nos vamos a poner de acuerdo y no es la intención robarle espacio, simplemente saber, porque la conciencia
consigna de campaña de ustedes es que gobiernen los trabajadores, abajo la guerra imperialista, abajo el imperialismo, fuera la OTAN de Argentina y de América Latina. E insisto, es lo que yo creo que la gran mayoría del pueblo queremos escuchar. Pero de ahí a concretarla, el plan de gobierno, ¿cómo sería, cómo se efectuaría algo así, más allá de llamar a una constituyente? Digo, ¿con qué herramientas se logra esto desde la mirada de política obrera? Bueno, indudablemente esto requiere, ¿no es cierto?, una movilización de los trabajadores que, digamos, deben tomar en sus manos el destino del país bajo estas circunstancias. Esto en primer lugar. Una asamblea constituyente como la que nosotros estamos pensando implica justamente eso. ¿Por qué? Porque debería tener un carácter soberano. ¿Qué quiero decir con esto? Que debate con una agenda no amañada o preestablecida, sino que discute todo lo que debe ponerse en marcha en función de las transformaciones que necesita el país, y luego ejecuta esas transformaciones. Las lleva adelante, comenzando por el problema de la deuda, Roxana. Cuando indudablemente esta deuda debe ser desconocida, debe ser rechazada, pero frente a los que dicen qué pasa si no pagamos la deuda, la deuda no se paga, tampoco se está pagando ahora. Nadie pretende que Argentina la pague. Esa deuda existe y se pretende que siga existiendo como una hipoteca vitalicia para condicionar día a día la política económica del país y obtener, digamos, un flujo de intereses que exista todo el tiempo. Los intereses previstos para el año 2024, 2025, 2026 inviabilizan cualquier perspectiva de reconstrucción económica o de reparación social en la Argentina. Sáquenselo de la cabeza. Bueno, por eso, para pagar el flujo de deuda que se comprometió Martín Guzmán en el año 2020, sí, Argentina tiene que seguir retrocediendo en el salario, en las jubilaciones, y naturalmente también iniciar un proceso acelerado de entrega de recursos naturales. Esto, ojo, no quiere decir que Argentina pague su deuda. Con todo eso tampoco la va a pagar. Le estoy hablando simplemente lo que va a ser una política de pago de intereses y de refinanciación del capital, como van a discutir después de las elecciones, llámese Larreta, Milei o Massa. Ahora, llega el Ramal a la presidencia de la Nación, junto a Patricia Orones, que es la candidata a vicepresidenta, ¿no? Sí. Que es un rol importante también, aunque muchos lo minimicen. ¿Qué hace con cuál es la medida que adopta en forma a mediano plazo, porque no va a ser urgente, ¿no?, para resolver esto con el fondo? ¿Cuál es la postura? Bueno, en primer lugar, interrumpir todo lo que se está tramitando en este momento. Cesar con eso, cesar con el pago de la deuda, con el pago de sus intereses, abrir una revisión integral, una investigación completa. Deben ser salvaguardados los intereses de los pequeños ahorristas, indudablemente, inclusive de los que pueden tener en ese carácter títulos de deuda, pero luego, digamos, el gran capital financiero, como se ha hecho en los grandes puntos de inflexión de la historia, deberá conformarse con las enormes ganancias que obtuvo hasta ahora. No es la primera vez que va a ocurrir. Quienes compraron la deuda argentina lo hicieron con alto riesgo y altos beneficios. Entonces, bueno, nosotros seremos parte no de los altos beneficios, sino de los altos riesgos. Usted sabe... Y en función de eso, sí, vamos a gobernar, no para el 3% de la Argentina, como han gobernado Alberto Fernández, Martín Guzmán, Sergio Massa, Mauricio Macri y demás, sino que vamos a gobernar para el otro 97% que vive de su salario o de su jubilación.
Ujú. Marcelo Ramal, sabe que nada es gratuito. Usted dice, vamos a asumir los riesgos. Ahora, pensar en los riesgos... No, nosotros no. Los riesgos los van a asumir los que compraron la deuda argentina. Bien. O no me hice entender bien. No, quizá no lo comprendí. Lo que quiero decir es que los títulos de la deuda argentina son títulos de alto riesgo y altos beneficios. Por eso. Los que lo compraron ganaron cifras siderales con la deuda de Argentina. Uh-huh. Entonces, bueno, muy bien. Ahora el país le dice que se dé por conforme con los beneficios que obtuvieron, porque el país debe ser reconstruido social y económicamente. Lo otro, mire, Sergio Massa, Patricia Bullrich y demás, lo que deberían decir para que el público tuviera claro lo que van a hacer es lo siguiente. Miren, nosotros vamos a aumentar la pobreza infantil del actual 60% al 70% y la pobreza general del actual 45% al 60%. Entonces a todo el mundo le va a quedar claro qué significa la política que impulsan para después de diciembre. Lo otro son palabras. Bien. Pero cumplir con la hipoteca que tenemos por delante de acá al año 2004 al año 2024 es condenar a la Argentina a una catástrofe social. Bien, en eso coincido bastante. Ahora, la política que presenta Marcelo Ramal dice no pagar la deuda externa, que lo paguen quienes la adquirieron con los beneficios que se llevaron. Pero el pacto es con una nación, no es con una persona. Y el riesgo de no pagar también es real para todos los habitantes de este bendito país. Entonces digo, Marcelo Ramal decide que no se paga la deuda externa. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque nadie habla tampoco de las consecuencias que puede generar una decisión así, de tal magnitud. Roxana, discúlpeme, la nación, cuando hablamos de la nación, son el conjunto de sus habitantes. Sí. No conozco cerca mío ninguno que haya recibido ni un dólar de los préstamos que se tomaron en concepto de la deuda. Uh-huh. Nación no existe para recibir los fondos de afuera. La nación siempre se invoca cuando hay que pagar la factura. No está bien esto. Eso le quiero decir en primer lugar. En segundo lugar, le quiero decir lo siguiente. Tal vez haya tenido poca difusión el hecho de que Argentina en el próximo semestre va a enfrentar serias dificultades en la recepción de distintos tipos de importaciones como resultado de que no tiene dólares siquiera para la compra de farmoquímicos. La industria farmacéutica está preocupada por la restricción de dólares. Entonces dígame usted lo siguiente: la política de pago de deuda está llevando y ha llevado a un estrangulamiento de divisas que la Argentina probablemente no conoció en su historia. Entonces, no sé por qué los partidarios de la deuda suponen que con esta política van a superar un escenario absolutamente dramático. Argentina no tiene dólares, Argentina no tiene reservas, y al mismo tiempo está llena de dólares y está llena de reservas porque tiene una capacidad exportadora de 90.000 millones de dólares por año. Entonces, y ahí le quiero decir lo siguiente: no es cierto que Argentina no tiene salida, porque no existen las situaciones sin salida, existen las políticas que llevan a un callejón sin salida. Y luego, los que creen que vamos a estar aislados, encerrados, ¿no?, como efectivamente estamos ahora pagando la deuda, lamentablemente ignoran que las políticas comerciales de los países y de un mundo dividido no siguen el mismo rumbo de las políticas financieras. Con dólares en la mano de nuestras exportaciones, nosotros podemos comprarle insumos a quien sea.
Bien. Nadie nos lo va a retasear. Se ha fabricado un mito sobre el estrangulamiento argentino si rechaza su deuda, que es un mito redactado y difundido desde Washington, no desde la Argentina. Así que usted ve, Roxana, que soy más nacional y popular que muchos, aunque no me reivindico nacional y popular, sino que me reivindico socialista. Pero eso queda claro, no tengo ninguna duda, aún sin conocerlo en profundidad. Alguien que tiene este tipo de posturas claramente es del pueblo. Ramal, vamos a tener una segunda ronda, quédese tranquilo que lo vamos quédese tranquilo, no, porque no lo va a poner nervioso tampoco, pero quiero ofrecerle el micrófono para seguir conversando. Los tiempos en radio son muy escasos, pero quiero preguntarle antes de despedirlo, más allá de esto, que es el tema central, ¿no? Esta deuda que tenemos por muchísimas generaciones por delante y que no, como usted bien decía, no recibimos ningún beneficio como seres ciudadanos que somos. ¿Cuáles son las urgencias federales de acceder al sillón de Rivadavia? Bueno, a ver, las urgencias federales tienen que ver con lo siguiente. El diseño del Fondo Monetario sobre la Argentina incluye el estrangulamiento del interior, no me cabe la menor duda. Hasta tenemos un candidato, Milei, quiere eliminar la coparticipación de las provincias. Sí. ¿No es cierto? Es decir, que ahí hay una orientación estratégica, y es importante alertar sobre esto, que tiene que ver con reducir o asfixiar financieramente a las provincias y liberarlas a su propia suerte, es decir, a que refuercen la presión impositiva sobre sus poblaciones. ¿Para qué? Justamente para liberar los fondos nacionales al pago de la deuda externa. Una política que con la deuda colocara las cosas en su lugar debería luego plantearse, bueno, una reformulación de toda la política impositiva del Estado Nacional con el interior, que atienda particularmente un problema que es muy importante y que tiene que ver con lo siguiente. Creo que Bariloche es un ejemplo importante de esto en lo que yo conozco. Lo que a veces se llama boom económico regional, vinculado a las producciones regionales, al turismo, particularmente en el caso de su ciudad, bueno, tiene como contrapartida una desatención completa de la infraestructura en transporte, en vivienda. Es decir, en Bariloche, la población que sustenta la riqueza del turismo, en alguna zona, hablando también de Río Negro, digamos, en lo que tiene que ver con la producción frutícola, y todo lo que se vincula con la actividad regional, es sustentada por trabajadores que viven en condiciones deplorables. Bien. Entonces, ahí viene el problema, digamos, de un verdadero plan de vivienda, de infraestructura que esté ligada no a la explotación turística, sino a la población trabajadora que sostiene ese turismo, por ejemplo. Bueno, estas son reflexiones que indudablemente tienen que estar completamente presentes en lo que sería una economía gobernada por los trabajadores. Bien. Bueno, Marcelo Ramal, se nos terminó el tiempo lamentablemente. Hoy se presenta en Buenos Aires, en el Hotel Savoy, viejo histórico. El jueves, sí, perdón, sí. Mañana a las 15 horas en el Hotel Savoy de Callao 181, ¿no? Exactamente, Roxana. El líder, digamos, de política obrera es Jorge Altamira, y va a estar usted, va a estar él, y va a estar, supongo, la candidata a vicepresidenta también. Efectivamente, Roxana, sí. ¿Por Bariloche viene en algún momento en gira o no? Tengo la expectativa de hacerlo. Me interesaría, porque finalmente es una de las grandes ciudades del país, y sería importante, bueno, que Patricia o yo pudiéramos estar por allá. Si así fuera, con todo gusto,
y si usted me invita me acerco a la radio. ¿Cómo no? Será un placer, será un placer, pero igual lo llamamos mientras tanto por teléfono en cualquier momento. Bárbaro. Gracias, Marcelo Ramal. Muchísimas gracias por el espacio. A usted, hasta luego. Bueno, Marcelo Ramal, precandidato a presidente de la Nación Argentina.